Hola, mi nombre es Pedro y en este vídeo te voy a enseñar 10 trucos para cortar con esta sierra circular de Evolution aquí en Brico Designs. Bueno, anteriormente he hecho un vídeo en el que veo cómo es una sierra circular, cómo funciona, las partes que tiene, y en este vídeo lo que te voy a enseñar son 10 trucos para cortar con una sierra circular. En mi caso vamos a hacerlo con esta máquina que me han mandado mis amigos de Evolution para que veáis lo útil que es, ya que puede cortar varios tipos de materiales gracias a su hoja y la máquina en sí. Y quiero enseñarte esos 10 trucos que te van a servir no solo para madera, sino para metal, aluminio, PVC y otros materiales. Antes de enseñarte estos 10 trucos para cortar con una sierra circular, te voy a decir por qué es especial esta máquina y por qué te voy a enseñar esos trucos con esta máquina en concreto. Esta es la sierra circular de la marca Evolution, concretamente la R185CCSL. Te voy a dejar el link de esta máquina en la descripción por si te apetece comprarla o echarle un vistacillo. Es una máquina de 1200 vatios de potencia con un disco de 185 milímetros de diámetro y una hoja multiherramientas que corta madera, pero también corta madera con clavos, aluminio, plástico y acero suave. Corta a 90 grados unos 64 milímetros de espesor de madera y a 45 grados corta unos 40 milímetros de espesor de madera. La máquina pesa unos 4,5 kilos, que no es mucho, y el frenado eléctrico que tiene la máquina en sí es un frenado que hace que la hoja pare mucho antes de lo normal que con una sierra circular estándar. Esta sierra tiene la ventaja de cortar todo tipo de materiales, como he dicho antes, de entre ellos el acero suave, pues pletinas, tubos y hasta 6 milímetros de espesor, plástico y aluminio, entre todos los materiales que corta. Échale un vistazo al link que te he puesto en la descripción para ver más detalles de la máquina. Primer consejo, profundidad de disco. Bueno, imaginaros que queremos cortar este trozo de madera que tiene esta anchura. Cuando vayamos a poner nuestra sierra, ¿vale? Normalmente lo que suele pasar es que cuando va a cortar, la profundidad que le pone el disco nunca es la acertada. Esto puede ser peligroso ya que puede crear pinzamiento y hacer que tengas un kickback o un retroceso de la máquina. Entonces, para hacer esto correctamente, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a cortar este tipo de madera con este ancho, en vez de tener tanta hoja, lo que hacemos es subimos la hoja, ¿vale? Hasta que veamos la madera, y una vez que la tengamos arriba, lo que vamos a hacer es asomar la hoja solamente por donde asoma el primer diente. Cuando vayas a cortar, acuérdate siempre de asegurar tu tablero en la mesa y cortar para que el sobrante que tienes en el sobrante que no vas a utilizar caiga hacia el suelo. ¿Esto por qué es? Porque normalmente a veces cometen errores como este, ¿no? Que tiendes a poner dos soportes, la tabla en medio y cortas por en medio. ¿Qué puede pasar aquí? Que cuando tú cortes por en medio, la hoja se quede pillada con las dos maderas y pueda provocar un kickback o una patada hacia atrás, lo que normalmente suele pasar con estas máquinas. Porque la hoja se queda pillada, no tiene fuerza para continuar y salta para atrás la máquina, pudiendo hacerte daño en cualquier parte del cuerpo. Cuando vayas a cortar un tablero de madera bastante grande, apóyate sobre dos listones de forma contraria a como vas a hacer el corte. Te lo enseño. Imagínate que queremos hacer un corte aquí, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es, ponemos un listón de esta manera, ¿vale? Ya que vamos a hacer el corte así, y este listón igual. De tal manera que si hacemos el corte, nunca se va a quedar pinzada el disco. Todas las máquinas tienen marcas para seguir la línea de corte, pero la mayoría quedan cubiertas por el polvo que hace o que suele hacer la madera, haciendo que te desvíes de su curso. Sin embargo, si miras la hoja y a la línea mientras vas cortando, hará que su corte o hará que el corte sea más preciso. Normalmente estas sierras circulares vienen preparadas para hacer cortes a 45 grados. Es por eso que cuando vayas a hacer un corte así, usa sargento, ya que vas a necesitar empujar con una mano la sierra y con la otra retirar el salvahojas, ya que puede atascar la sierra nada más que empieces a hacer el corte.
Consejo número 6. Cortar madera oscura o laminada. Es muy común que a la hora de cortar una madera oscura o laminada vayas a marcar con el lápiz y este no se vea. Es por eso que lo mejor que puedes hacer es poner cinta de carrocero, que te ayudará a ver la línea y también evitará que se rompa el laminado, ya que con la cinta de carrocero evitamos que se astille. Aunque estas herramientas están diseñadas para que el cable no interfiera en la dirección del corte, a veces puede pasar que el cable se acerque a la cuchilla. Hablo con experiencia porque me ha pasado. Un truco infalible es echarte el cable al hombro y te asegura de tener más libertad de movimiento y de trabajar más seguro evitando cortes. Bueno, imaginaros que queremos hacer un corte a varias tablas como esta, entonces no vamos a estar todo el rato midiendo. ¿Cómo podemos evitar estar todo el rato midiendo? Pues cogemos tablas que nos sobren, ¿vale? Que tengan uno de sus lados bastante rectos, y lo que vamos a hacer ahora, un pequeño invento para poder hacer cortes siempre iguales a varias tablas de la misma medida. Pues lo primero que vamos a tener que hacer es poner nuestra sierra circular. Vamos a hacer un corte recto, aseguramos aquí nuestra tabla, da igual la distancia porque esto luego lo vamos a cortar con nuestra sierra. Entonces, como lo que queremos cortar es esta línea de aquí, nos vamos a llevar esta tabla a esta línea de aquí. Cogemos la parte de atrás, la llevamos hasta aquí y clavamos 2 tornillos más. Las sierras circulares generalmente astillan la madera que está mirando hacia abajo y cortan limpiamente el lado que está hacia arriba. Por lo tanto, cuando estés cortando madera enchapada, siempre coloca el material con el lado bueno o el lado que necesitas hacia abajo, de modo que los dientes de la hoja empujen la chapa contra el centro de la tabla en lugar de rasgarla. Empujar la sierra más lentamente de lo normal también ayuda a reducir las astillas. Si necesitas ambos lados sin astillas, marca el corte de la tabla con un cuchillo con un cudes afilado y luego corta solo un pelo del lado de desperdicio de la línea. Un golpe rápido con papel de lija limpiará también los pequeños pelitos que queden. Bueno, imagínate que no tienes ningún sitio donde apoyarte y necesitas hacer este corte, ¿vale? No vas a cortar en el suelo, obviamente, porque te vas a cargar el suelo. Entonces te colocas la pieza que vas a cortar en el pie a una distancia considerable del corte, ¿vale? Aguantas bien. Y con la sierra circular, te apoyas bien, aguantas bien, con la sierra circular empiezas a hacer el corte. Ya he hecho el corte. Bueno, espero que os hayan gustado estos consejos para cortar con sierra circular. Son consejos bastante prácticos que cualquiera puede hacer. Y si te han gustado estos consejos, ponme en la parte de los comentarios qué consejo es el que más te ha gustado. Y también ponme si tú tendrías algún que otro consejo para darnos y así poder mejorar todos juntos. Bueno, si quieres ver lo que estoy haciendo ahora mismo, puedes seguirme en mi Instagram, que te voy a dejar el link de mi Instagram en el primer comentario para que puedas seguirme. Y ahí vas a ver lo que estoy haciendo justo ahora. También, si eres nuevo en el canal, suscríbete, dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y como siempre digo, nunca pares de crear. Hasta pronto.